Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentar la siguiente reflexión, el siguiente estudio. Vamos a ir a Lucas 20, del 19 al 40. El Señor Jesús les había contestado una pregunta a las autoridades religiosas con una parábola. Ellos se habían sentido ofendidos y luego tratan de hacerle unas preguntas, podemos decir, con el propósito de tenderle una trampa para poder prender al Señor. Vamos a ver que los fariseos y los saduceos eran dos grupos religiosos de aquel tiempo que eran enemigos entre sí, pero que en esta ocasión, ya podemos decir los últimos días que el Señor estuvo antes de ir a la cruz, ellos se unen para acusar al Señor. Jesús vino en su primera venida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Éxodo encontramos nosotros los mandamientos del Señor acerca de que cada familia debería de tener un cordero, y el día 10 del mes de Nisan, que era el primer mes, tenían que tener el cordero para luego sacrificarlo el día 14, que era el día de la Pascua. En esos días ellos examinaban el cordero que fuera sin defecto, que fuera totalmente sin ningún problema, que fuera perfecto para el sacrificio, que el sacrificio lo hacían en público. Vemos nosotros de que el Señor Jesús vino como cordero sin mancha y que fue probado por los líderes tanto religiosos como políticos. Nuestra lectura dice así: los escribas y los principales sacerdotes procuraron echarle mano en aquella misma hora, pero temían al pueblo, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y acechándole enviaron espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna declaración, a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. Entonces le hicieron la siguiente pregunta. Vemos entonces la mala intención de estas personas que fingían ser personas justas, pero realmente tenían la intención de tenderle una trampa al Señor Jesús. Entonces le dicen lo siguiente: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Aquí están halagando entonces al Señor, están empezando con un halago. Y la pregunta es: ¿nos es lícito pagar impuestos al César o no? Esta pregunta entonces era una trampa, ya que si contestaba que sí es lícito pagar impuestos, sabemos que el pueblo de aquel tiempo, los judíos, no estaban de acuerdo con pagarle a los romanos, por lo tanto estaban poniendo en contra al pueblo de Jesús. Si Jesús contestaba no, entonces lo estarían poniendo en contra del gobernador, o sea, de Pilatos, en contra de las autoridades civiles. Pero el Señor contesta entonces con verdad, con autoridad y con sabiduría lo siguiente. Él dice que percibiendo la astucia les dijo. Entonces, cuando hay alguien que está buscando la verdad con sinceridad, el Señor le responde como debe ser. Pero en este caso no era así. Mostradme un denario, les dice el Señor, que era una moneda, era el salario de un día de un trabajador, y les pregunta de quién es la imagen y la inscripción que lleva. Y ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios. En otras palabras, si ustedes están utilizando la moneda romana, están reconociendo la autoridad del César, y si están reconociendo la autoridad del César, deben de pagar los impuestos civiles y a Dios lo que es de Dios. Así como esta moneda llevaba una imagen, así nosotros como criaturas de Dios llevamos la imagen y semejanza de Dios dentro de nosotros, por lo cual le debemos nosotros dar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser interior al Señor, y además lo que sea requerido como ofrendas y todo lo demás. Y entonces no podían sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, callaron. Aquí el Señor entonces les está respondiendo en una forma que ellos fueron derrotados, podemos decir. No hay entonces un conflicto entre la autoridad civil y las autoridades celestiales. Nosotros tenemos doble ciudadanía, una aquí en la tierra y otra de los cielos. No hay ninguna contienda. El apóstol Pedro en 1 Pedro 2:17 les dice: honrad al rey, o sea, cumplir con las obligaciones civiles. Luego se acerca otro grupo que, como habíamos dicho, eran enemigos de los fariseos, eran los saduceos, pero aquí se unen ambos grupos para estar en contra del Señor. Los saduceos era un grupo que no creían ni en la resurrección ni en los ángeles. Podemos decir que eran los materialistas de aquel tiempo, pero sí tenían el poder político. Generalmente eran los que ocupaban el puesto de sumo sacerdote y estaban muy de acuerdo con la ley de los romanos. Acercándose a él algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió. Otra observación que tenemos que hacer aquí es que los saduceos solo aceptaban y creían solamente en los primeros 5 libros de las escrituras, que se le llama Pentateuco o la Torá propiamente dicho, y les ponen un ejemplo aquí. Moisés nos escribió, dice: si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante su descendencia a su hermano. Eran pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero la tomaron, y de la misma manera también los 7, y murieron sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿cuál de ellos será su mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Ellos entonces están razonando en términos puramente humanos, sin tener en cuenta la dimensión espiritual. Y Jesús les dijo entonces, les contesta de la siguiente forma: los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir, pues son como los ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Quiere decir entonces que solamente es necesario darse en matrimonio aquí en la tierra, porque es para perpetuar la especie. Si alguien ya tiene la eternidad, ya no hay necesidad de casamiento, o sea que en la resurrección ya es otra dimensión. Pero de que los muertos resucitan, aquí le está contestando entonces la otra parte de la pregunta. Mejor dicho, él está rebatiendo, porque ellos no creen en la resurrección. Aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos.
porque todos viven para Él. Y algunos de los escribas que estaban aquí, recordemos que los escribas eran parte de los fariseos y ellos sí creían en la resurrección, le dicen: maestro, bien has hablado, porque ya no se atrevían a preguntarle nada. Aquí están probando entonces al Señor y lo están encontrando sin ningún defecto. Los saduceos entonces, como habíamos dicho, que no creían en la resurrección ni en ángeles, aquí el Señor les está demostrando que sí hay resurrección y que sí hay ángeles. Es otra dimensión, lo eterno. No hay necesidad de matrimonio. Jesús entonces les habla también. Voy a mencionar aquí Juan 5:29, cuando el Señor Jesús dice: saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Estás tú seguro que vas a la resurrección de vida? El Señor Jesús en Juan 11:25 les dice a María y a Marta, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí tenemos la clave nosotros para ser parte de la bienaventuranza, de ser resucitados juntamente con Él. Y como dice también el apóstol Pablo en Colosenses 3 del 1 en adelante: si habéis resucitado con Cristo, ya es una realidad presente, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Entonces, para aquel que ya tiene vida eterna, que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador y vive por la fe en Él, ya las cosas eternas son las más importantes. Entonces, ya para terminar, vamos a recordar que Jesús es nuestro Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque Él vino inocente, vino puro, vino perfecto, sin ninguna falta. Y nosotros, por otro lado, vivimos en dos dimensiones, una terrenal y otra espiritual. Tenemos obligación tanto en la terrenal como en la espiritual, pero hay prioridad en ofrecer nosotros nuestra vida para que todo sea para el Señor. Lo eterno entonces debe tener prioridad. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Él mismo nos da a nosotros vida. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto debe ser la esperanza y debe ser la base para que nosotros confiemos totalmente en la obra que Jesús hizo por nosotros y lo que Él es para nosotros en nuestro diario vivir. Y nosotros debemos de poner en primer lugar las cosas de arriba. Que Dios te bendiga en este momento. Espero que esta reflexión, este estudio sea de bendición para ti, para los tuyos. Te invito a compartirlo, te invito a darnos un comentario, un like, a escuchar los estudios anteriores, los que vienen, y te invito a suscribirte si no lo has hecho, haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.